otra perspectiva. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a hacer en estos minutitos que tenemos una breve introducción a esta perspectiva antropológica, que es la perspectiva antropológica dialogal, que es la que nosotros recurrimos habitualmente a esta perspectiva. Hago una aclaración antes que nada, que es que, como explicamos en la primera clase, la filosofía no intenta desconstruir un orden para imponer otro orden nuevo, ¿sí? Sino lo que intentamos acá es deconstruir todo orden, ¿sí? Y esta perspectiva la presentamos como una mirada distinta de la que estamos acostumbrados para seguir pensando y reflexionando. Nosotros creemos que va por acá, pero bueno, es justamente igual para seguir pensando y reflexionando acerca de este tema que estamos viendo, que es la existencia humana, ¿no? La esencia del ser personal. Nosotros vimos las otras dos perspectivas antropológicas, el individualismo y el colectivismo, que el individualismo plantea al ser personal como un ser individual, solo y poderoso, y al colectivismo como un ser para un todo, ¿sí? Que era las personas son partes de un grupo, que para allí está orientada su existencia, y la característica, digamos, de esta perspectiva es que el ser humano se convierte así en un ser fungible, ¿sí? Es lo mismo cualquier persona, no está orientada a este ser único e irrepetible que somos todos y cada uno de nosotros. Las perspectivas antropológicas de la existencia humana, individualista y totalizante, niegan el carácter dialogal del ser personal, ¿no? Como decíamos recién, y como explicó Carlos en la clase pasada, tanto el individualismo como el colectivismo, que tienen esta terminación en ismo, que explicaba Carlos, que era una distorsión, se los vio como un único elemento a ese único aspecto que resaltaba del ser humano, ¿sí? El individualismo como un ser individual, solo y poderoso, y la perspectiva totalizante como este ser parte de un todo. Estas perspectivas lo que tienen es que gravitaron durante tanto tiempo en la historia de la humanidad porque las dos tienen algo de cierto, ¿sí? Tanto una como la otra ofrecen algo de realidad. Martin Buber, que es un filósofo del diálogo, uno de los más importantes, describe al individualismo y al colectivismo como formidables abstracciones. Bueno, la abstracción es eso, ¿no? Es una separación intelectual de algún elemento y considerarlo aisladamente del resto. Pero Martin Buber dice que el espíritu de la persona, del ser personal, reside en el entre de la relación yo-tú. Ahora vamos a explicar un poco qué es esto. El ser humano no es solamente un ser humano aislado, como pretende el individualismo, y tampoco es un ser para un todo, como plantea el colectivismo. Y el pensamiento filosófico fracasó porque definió al ser personal
con esas características, pero olvidándose de todo el resto. La teoría de Martin Buber dice que la antropología, para entender al ser humano en su plenitud, tiene que distinguir entre individuo y persona. Acá lo importante es que no hay dos tipos de sujetos, sino que es el mismo sujeto que oscila entre una y otra actitud. Por un lado está el individuo, que es un ser aislado, que lo que hacemos cuando tenemos esta actitud, digamos, es aislarnos para autodeterminarnos, para identificarnos del resto. ¿Sí? Todos tenemos esos momentos en donde fortalecemos esa relación yo-ello, con lo que nos conectamos con lo que somos nosotros mismos, pero para identificarnos del resto. Y por otro lado está la persona, que se encuentra esencialmente abierta a otras personas, ¿sí? En la relación yo-tú. Y esta persona se manifiesta como tal en el momento en la que ella entra en relación con otras personas. Entonces, el ser humano, por un lado, es individuo, fortaleciendo esa relación yo-ello, para autodeterminarse y diferenciarse del resto. Y por otro lado, el ser humano es persona, que es esta actitud de estar abierto hacia otras personas, fortaleciendo esta relación yo-tú. Y Martin Buber dice que la esencia del ser humano está en el entre, en esa relación yo-tú. ¿Sí? Ahí está la esencia del ser personal. Profesora, Sí, Facundo. una consulta, no me terminó de quedar claro. Sí, Esta sí, perspectiva dialogal, sí. según Buber, ¿se posiciona como una tercer perspectiva en cuanto al colectivismo y al individualismo, o es una visión intermedia o conciliadora de las dos? No, es una visión, o sea, teniendo en cuenta las falencias del individualismo y del colectivismo, de esto que hablamos, que volvemos a que son distintas posturas, ¿no? Para seguir reflexionando acerca del hombre. Frente a estas crisis de las dos posiciones que vimos en la clase anterior, que también vamos a hablar un poco después de estas dos crisis, de esta crisis, digamos, se busca una tercera posición, siempre buscando en dónde reside la esencia del ser personal, ¿sí? El individualismo dice que reside en el ser solo y poderoso, y que toda nuestra existencia está orientada a conseguir eso, ¿no? A esa esencia que es el ser solo. Por otro lado está la postura totalizante, que dice que la esencia del ser personal está en el grupo, y toda su existencia está orientada a esa esencia. Y esta tercera postura, digamos, dice que las dos anteriores son insuficientes, que hay un poco más, que el ser humano no es solamente individuo, y no es solamente, un ser social, ¿sí? Sino como que hay algo más. Y la esencia del ser humano la encuentra en esta relación yo-tú, que la vamos a desarrollar en la clase que viene, que es en el encuentro, digamos, ¿no? Que la esencia del ser humano es eso, es encontrarse con el otro. Y toda la existencia está orientada a ese encuentro. ¿Sí? Facundo, ¿te quedó claro? Perfecto. Sería entre el puente entre el yo y el tú. Sí, vamos, marcando las insuficiencias de las otras dos posturas, surge esta tercera visión, esta tercera perspectiva, que dice sí, claramente que la esencia está en el entre el yo y tú, que es el encuentro, ese va a ser el punto de encuentro. Perfecto, gracias. Lo vamos a Profe, desarrollar bien sería en como la clase el que video viene. que vimos en la primera clase, ¿no? Y nosotros lo ponemos ese video. En realidad van a ver que muchos de los temas que abordamos en la cursada siempre caemos en la perspectiva dialógica como
como solución, ¿no? En el diálogo y en el encuentro como fundamental y constitutivo del ser humano. Claro. Que no somos seres solos, sino que toda nuestra vida, desde que nacemos hasta nuestros últimos días, como decimos, somos seres haciéndonos en esos encuentros. Y el derecho también no escapa de este aspecto. Entonces, todos los temas que tratamos siempre caemos en esta perspectiva como conciliadora, como una solución. Pero, como decíamos al inicio, no deja de ser una perspectiva y una perspectiva filosófica para seguir reflexionando acerca del ser personal y lo que nos convoca, que es el derecho. Una línea, ¿me dejás? Sí, por supuesto. Tomando simplemente esto, porque ustedes cuando empezamos a ver perspectiva dialogal, como regla, siempre tengan en cuenta, traten de compararlo con el individualismo y con el colectivismo. Siempre tienen que tratar de interpretar esta lectura, pero en comparación con las otras dos. Si ustedes se acuerdan, me parece como regla básica lo que en su momento se contó sobre Kant, cuando Marina por primera vez explicó lo que era pensamiento en acción y pensamiento reflexivo, el propio Kant lo dice. Él marca, hay dos actitudes básicas, y lo van a hacer todos los autores dialogales, hay dos actitudes básicas en el ser humano, y no hay más. Dos básicas en el ser humano y no hay más. Y son de siempre, fueron, son y serán, salvo que hubiese algún cambio en el mundo, cosa imaginable, pero no factible, que es la actitud de apertura y la actitud de cierre, o la actitud de cierre y la actitud de apertura. Fíjense, una actitud de cierre, individualismo. Una actitud de apertura, pero que no llega a ser con clara conciencia de sí mismo, pero más preponderante que la de cierre, colectivismo. Y como estamos viendo acá en el Power, como idea básica de Buber, somos individuos y somos personas, es decir, que somos apertura y cierre. Ya lo va a contar Buber, la filosofía dialogal implica el intento de romper la barrera, la inercia de lo individual, evitando la colectivización para, como proyecto, convertirnos en personas. Esto siempre ténganlo en cuenta de acá y en adelante. Nuestra insistencia en las perspectivas es precisamente porque nosotros decimos que cada cosa que hacemos culturalmente en un momento determinado va a tener que ver cómo nos interpretamos a nosotros mismos en ese momento, que es algo parecido a lo que yo les conté, sin extenderme más, en la clase anterior cuando vimos el individualismo económico. Por eso todo el esfuerzo está puesto en entender las perspectivas antropológicas, porque si no, no se van a poder entender, no se va a poder entender el derecho. O lo vamos a entender mal, o vamos a entender otra cosa. Listo, Marina, seguí, por favor. Bien. Sigo con el Power, y esto es la postura de Buber, que dice que en el ser humano hay un yo doble, ¿sí? Que es lo que veníamos diciendo recién. Por un lado está el individuo, que se aísla y se aleja del resto para distinguirse, y por otro lado está la persona, que se abre hacia otras personas y se manifiesta cuando entra en relación con esas otras personas. Volvemos a aclarar que no hay dos especies de sujeto, sino que es el mismo sujeto que oscila entre una y otra actitud permanentemente. Dice que es el dinamismo propio del ser humano, ir a una y a otra de estas actitudes. Pero la esencia de la persona está en la relación. ¿Sí? Dice Buber que cuando la persona logra aplastar al yo puramente individual y abrirse al resto, ahí es donde está la esencia de esa persona, y es a donde a donde está orientada toda su existencia. El individuo, al cerrarse en sí mismo para distinguirse de los otros, se aleja
de ese ser verdadero. En cambio, la persona se aproxima al ser verdadero. Y bueno, Buber dice que en la soledad descubrimos que nos falta algo, el tú. Buber dice que la soledad es importante, digamos, es positivo y necesario también ese momento de ser individuos, de cerrarnos hacia nosotros mismos, pero siempre como un lugar de tránsito. Cuando son más las actitudes que tenemos nosotros de cerrarnos hacia nosotros mismos, no hay que perder de vista que nos estamos alejando de ese ser verdadero. Entonces, la soledad es fecunda, pero solo como lugar de tránsito. En sí misma dice que es negativa, porque nos aleja de nuestra propia esencia. Puse acá una frase de Geber, que también está subida en la cátedra virtual, que lo que plantea es que quizás con el desarrollo de la técnica y los desarrollos científicos, vienen acompañados de una mayor incertidumbre de lo que es el ser humano, ¿no? Y que se pusieran en tela de juicio muchos de los fundamentos del ser humano, y dice Geber que quizás estemos asistiendo a la mayor crisis de identidad por la que el ser humano ha pasado. Entonces es importante empezar a recuperar un poco de esas certezas acerca de lo que es el ser humano, para repensarlo, para repensarnos a nosotros mismos desde lo que somos, para poder abrirnos al resto de las cosas, ¿no? Y comprender un poco más y empezar a trabajar este pensamiento crítico desde la filosofía, ¿no? A través de interrogantes, y empezar a buscar de nuevo eso, cuál es la esencia del ser humano. Después hay también un artículo en la cátedra virtual que es La crisis moral contemporánea, del doctor Héctor Negri, en donde también habla de esta crisis, ¿no? Que dice que el signo más notable del mundo contemporáneo es este derrumbe de este sistema de ideas, el individualista y la totalizante. Dice que estos sistemas se estructuraron sobre una cierta interpretación de qué es el ser humano, como bien dijimos desde el principio, como dijimos en las clases anteriores, que esa interpretación resultó inadecuada, ¿no? Tanto pensar al individualismo, pensar al ser humano como un ser solo y poderoso, y el colectivismo de pensar al ser humano como un ser para un todo, al estructurar todas esas sobre una base inadecuada, todo el sistema resulta inadecuado. El sistema colectivista, que se encuentra casi derrumbado por completo, que es donde decíamos que es el ser para un todo, que es las personas son un elemento para esta perspectiva, para este sistema, es un elemento anónimo y fungible e impreciso. Y para el sistema individualista, como decíamos la otra clase, que es un sistema que se encuentra exhausto por todos los subproductos de alineación social que hubo, ¿no? Hablábamos del consumismo, de la opresión, de la dependencia, de la ruptura con Dios, la ruptura con la naturaleza, todos esos subproductos que trajo el sistema individualista de pensar al ser humano como un ser solo, sin pensar en los demás, sin pensar en las futuras generaciones y demás. Todo eso llevó a un extremo del que es muy difícil volver sobre sus pasos, como para tratar de estructurarlo de nuevo, sino que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en otra cosa, ¿no? en otra perspectiva. Y dice Negri justamente que la tarea es construir una nueva perspectiva que lo reivindique en su faz personal al ser humano, donde nosotros nos veamos como seres únicos e irrepetibles, no canjeables, no fungibles, libres. Y quizás esa perspectiva pueda fundarse en el encuentro y en el diálogo, que es en lo que vamos a trabajar la próxima clase. Vamos a ver
lo que es el encuentro, y por qué pensamos que la esencia del ser humano está ahí, y por qué nuestra existencia tiene que estar orientada a los encuentros con los demás. Esto fue más o menos una presentación del tema que viene, como para cerrar un poco la idea del individualismo y el colectivismo, y presentar esta tercera postura, que como decíamos desde el principio es a la que la cátedra siempre recurre. Sí, lo que yo No sé si... sí, lo que remarcamos, más allá de que esto es una introducción, 2 o 3 ideas que nos van a servir de acá en adelante y siempre. Una de las características, uno de los rasgos de la perspectiva individualista era, vimos en su momento, de entendernos a nosotros mismos como seres conflictivos, competitivos. La perspectiva dialogal no es que ignore estos rasgos negativos, ni tampoco que uno presuponga que pueden ser eliminados. No podemos eliminar esa tendencia a considerarnos el centro del universo, que es la raíz de todos los conflictos que se generan intersubjetivamente hablando. No hay ninguna duda que el creerse el centro del mundo, como definición, es una definición un poco, se quiere, abstracta o alambicada de que nos creemos el centro del mundo. Podría pensarse esta misma idea de diferentes maneras. De todos modos, concretamente, en nuestras actitudes específicas lo demostramos, aun cuando en nuestra cabeza esta definición de considerarnos como el centro del mundo no está en juego, pero cada uno de nosotros lo vive o lo especifica con sus propias actitudes. Reitero, son 2 formas de actuar o interactuar ante la realidad. No hay otras. No hay formas intermedias, no hay formas diferentes. O aceptamos, nos abrimos a la realidad que nos confronta, que puede ser una realidad humana, la propia naturaleza, etcétera, o nos cerramos. O nos abrimos o nos cerramos. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se da esto? Porque si bien creemos que estamos diseñados, y de hecho lo podemos verificar o uno lo puede percibir leyendo la estructura, la corporeidad, y las maneras de interactuar, estamos diseñados, hemos sido diseñados para poder desarrollarnos en función de un encuentro en relación con el otro. También nuestra propia condición humana, nuestra propia condición limitada hace que muchas veces, algunas, pocas o casi siempre desechemos esta posibilidad. Pero yo quiero incorporar algo. Lo dejo acá, pero ustedes van a ver que después, cuando lo recuperemos, va a aparecer y va a explicar de alguna manera el derecho. Quedémonos con esto. Cada uno de nosotros, vamos al concepto de norma. Aquí quiere que ya nos meteríamos en el terreno jurídico, pero entramos un segundo y volvemos. ¿Qué se entiende por norma? ¿Qué es lo normativo? ¿Qué quiere decir que hay una norma? Una norma implica una manera de tener que realizarse, desenvolverse, generarse o hacerse una realidad puntual. Es norma un deber. Nosotros estamos estructurados, hemos sido diseñados para encontrarnos con el otro. Por lo tanto, cada uno de nosotros es en sí mismo, cuando toma conciencia de esto, una norma. Tomo conciencia de mi condición dialogal, sé que he sido diseñado para vincularme y construirme con otro, por lo tanto es para mí una exigencia, es para mí una norma. Cada uno de nosotros es una norma. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que hay 50.000 millones de normas diferentes? No. Todos los seres humanos estamos o hemos sido diseñados para percibir una norma que es común a todos. Esa norma que es común a todos es que no podemos desarrollarnos sino encontrándonos con los demás. Esta norma que es cada uno de nosotros, esta norma, y lo vamos a explicar después, es lo que va a fundamentar
el carácter normativo del derecho. Lo dejamos planteado, lo tomo acá, lo recogemos porque estamos empezando a hablar del hombre y van a ver entonces o van a recordar después que va a tener una aplicación fundamental. ¿Por qué? Porque uno de los interrogantes que tendremos que responder cuando nos acerquemos al derecho, una vez que ya estemos más o menos duchos en el análisis antropológico, es responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es obligatorio el derecho? ¿Cómo se fundamenta la obligatoriedad de un sistema jurídico, de un ordenamiento jurídico? ¿Por qué hay que obedecer al derecho? ¿Por qué hay que cumplir el derecho? Vamos a descubrir, ustedes van a descubrir de nuestra mano, que todas las explicaciones, casi todas las explicaciones que se han dado para responder a esto han sido insuficientes, insatisfactorias y erróneas, precisamente porque han partido de una condición humana que es la equivocada, o muchas veces porque no han tenido en cuenta este dato. Ahora, si uno no es capaz de responder a la pregunta ¿por qué es obligatorio el derecho? Por ejemplo, al estilo de Kelsen, que decía que la obligatoriedad del derecho tenía que ver con la validez formal de un sistema, entonces no habremos respondido nada. Y lo que es peor, habremos abierto la puerta para que ingrese un sistema o una estructura diferente, que es el poder, se subrega el derecho y se termine convirtiendo en una especie de disfraz de lo jurídico, pero no percibido. Dejando de lado esto, entonces pues lo vamos a ver, creo yo que es un tema ultra interesante, más que nada ultra interesante porque pocas veces se ha intentado explicar adecuadamente o no se ha podido porque se ha partido de un presupuesto equivocado. Tengan en cuenta esto, en cualquier investigación, si nosotros partimos de un presupuesto equivocado, sin darnos cuenta, el resultado va a ser, y tal vez no nos demos cuenta, una lectura final o una investigación equivocada. Eso no nos tendría que pasar. No debería pasarnos y trataremos de que no nos pase. Cualquier enfoque que se apoye en una interpretación errónea termina o cierra con una lectura errónea. Lo bueno que tiene el análisis de los autores dialógicos, algo más sobre los autores dialógicos, son autores que aparecen o escriben, la mayoría de ellos, en el periodo que se da en el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Buber, que es uno de los filósofos, se dice el generador de la recuperación de esta lectura, empieza a escribir a consecuencia de los males que se vivieron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Me quedé con lo que había preguntado, con lo que habían preguntado hoy, y vuelvo, me quedo dando vueltas en la cabeza, vuelvo a esta idea de si la lectura dialogal era una lectura que implicaba hacer un mix, si era una lectura nueva. No, no es nueva. El primer ser humano en el mundo ya aceptaba o rechazaba. No es una lectura nueva. Sí ha sido una lectura que muchas veces ha pasado desapercibida, sobre todo en la primera etapa de la humanidad, como contábamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía una cierta manera de vincularse con el cosmos y con los otros que lo llevaba más a tener actitudes de apertura, aunque dentro de un colectivo, que actitudes de cierre. Cuando aparece la crisis con el individualismo y las actitudes de cierre, es donde empieza a surgir con fuerza la idea de esos autores que dicen, ¿cómo vamos a hacer, como Buber, cómo vamos a salir de la crisis o cómo vamos a evitar el abismo? Y él dice, recuperemos algo que es propio del ser humano. No tenemos que inventar nada. Tenemos que recuperar algo que es propio, está íncito, es parte de nuestra condición. Y que no se da individualmente en cada uno de nosotros, como bien marcábamos recién en el Power, sino que es el resultado de vincularme con el otro. Eso es lo que hay que recuperar. Eso es lo que no debió perderse. Por supuesto, no hay ninguna duda que un sistema civilizatorio occidental como el puntual, el sistema mundo neoliberal, partió de la base de destruir el basamento más importante, que es la comunidad, la idea de que los seres humanos somos seres comunitarios.
Eso es lo que destruyó, generando subjetividades, nuevas subjetividades individualistas que le permitieran a este sistema mundo afianzarse y convertirse en lo que es. Pero es minando lo que algunos llaman, o filósofos latinoamericanos llaman la comunalidad, que es la idea que, una manera diferente de decir lo mismo que dice Buber, que es la idea de que los seres humanos nos construimos cuando generamos unidades nuevas, de ahí viene la palabra comunión. La fuerza está en la creación de comunidades. Eso es lo que hay que recuperar, y a eso apuntaba un autor como Buber. Y son, un dato más, son autores, a algunos se los considera como personalistas, se los llama autores personalistas. ¿Por qué? Recuerden el colectivismo. ¿Cuál es el peor defecto del colectivismo? De paso repasamos. El peor defecto del colectivismo es diluir al sujeto en el grupo. Por lo tanto, esto lleva a la masificación. Decía Buber, uno de los intentos fallidos del ser humano es, para evitar la soledad, juntarse. Lo que llamaríamos gregarismo. Es la idea de que si nos juntamos en un lugar 70 personas y nos ponemos hombro con hombro y no nos podemos mover y estamos todos juntos, sumados uno con uno, la soledad se va. Claramente dice Buber, esto no, esto es ilusorio. No se resuelve, no se combate la soledad pegándonos con los demás, sino generando vínculos, que es una cosa completamente diferente. Y esto es lo que no ocurría en las formas de colectivización, sobre todo en las modernas. Más allá de que tenían listas positivas. ¿Cuál era la lista positiva? Y en un grupo se supone que somos solidarios con los demás. El problema es si somos solidarios con otros que están por fuera del grupo. Esto es, entonces, para no extendernos demasiado, y ahora le damos unos minutos para que piensen, se concentren en la evaluación, lo que vamos a ir desarrollando con más lujo, si se quiere, de detalles en clases posteriores. Igual si hay alguna pregunta o algo, la podemos resolver. Si les podemos ayudar, alguna pregunta o duda, antes de que los dejemos ingresar al aula, la contestamos. No, de mi parte, no. Gracias. Perfecto. No, de No mi tenemos parte que estar tampoco. conectados, ¿no? Cuando rendimos el parcial, ¿o sí? No. Si quieren, una vez que puedan abrir el parcial bien, ya se pueden desconectar de acá.